y lo decíamos, en una noche con tensión en torno a la reunión que hay entre el presidente de la Nación y los diputados que avalaron el veto al aumento de las jubilaciones. Se ha conocido por estas horas mediciones respecto de la imagen de Javier Milei que ceden en la configuración de la gente. Bueno, Pablo, la tensión está por fuera del Congreso de la Nación, o la tensión puede estar dentro del radicalismo por las distintas facciones, los que acompañan, los que no acompañan, pero lo que se convocó para el día de hoy, para esta noche, es un asado para celebrar que se ha vetado la ley de movilidad jubilatoria. ¿Cómo va a impactar esto en la imagen de la gestión? Lo vamos a saber en los próximos días. Mientras tanto, ya hay datos sobre el gobierno y la imagen de Milei. Sí, es la medición que ha realizado en los últimos días y que la ha presentado, como suele hacerlo, nuestro amigo Gustavo Córdoba. Hola, Gustavo, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Buenas noches. Un placer para mí estar con ustedes. Bueno, digámoslo, porque además lo hace de una manera muy amorosa. Anuncia que prontamente será el abuelo de Francesca. Que estamos Así bien. es. En sus redes, lo siguen en las redes sociales. Claro, por muy bien, supuesto. muy bien. Falta poco para Fin eso. de noviembre, principios de diciembre. Ah, ahí está, es buen dato ese, es buen dato. Felicitaciones, entonces. Gustavo, contanos cómo ha evolucionado la imagen de Javier Milei con un descenso en su imagen. Sí, ahora, como introducción, lo que nosotros tratamos en este informe es la de verificar la relación que existe entre la política y la verdad. Relación complicada, ustedes entenderán que los parámetros de la verdad en la política en general son vericuetos muy pequeños que se dan de vez en cuando. Partimos de la base de un informe, de una investigación que hicieron hace unos años atrás Mario Riorda y Laura Sommer, de Chequeado, en donde estudiaron los discursos de políticos argentinos durante 8 años, ¿no? Y llegaron a una conclusión que fue la que nos animó a nosotros a hacer esta encuesta. Ellos detectaron que solamente 1 de cada 4 discursos políticos en la Argentina eran verídicos, veraces, es decir, que estaban sustentados en datos objetivos de la realidad. El resto, los otros 3/4, tenían o un componente que se sospechaba de que eran mentira, pero no se podía confirmar, y definitivamente que eran mentira. Entonces teníamos un 75% de los discursos que entraban en esa zona gris de la mentira, que es muy común, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cuando vimos el reportaje que Javier Milei le concedió al periodista Luis Majul, extrajimos de ese reportaje 12 textuales y le pedimos a la gente que entrevistamos, ¿no? Para las encuestas, que nos dijera si le parecía que era verdad o era mentira lo que decía el presidente. Bueno, para nuestra sorpresa y que quizás para la sorpresa de todos los que vieron la encuesta, la totalidad de las frases medidas fueron calificadas como mentira, mayoritariamente. No hubo una sola que fuese tomada como una verdad. Primer dato. Segundo dato, hubo algunas afirmaciones que, por ejemplo, la que Milei dijo, el poder adquisitivo de los jubilados en dólares voló, y solamente fue tomada como verdad por el 13%, y el 70,6% dijo que era mentira. Otra que dio el rechazo más alto fue cuando el presidente dijo en la entrevista que las tarifas de luz, de gas y agua en la Argentina estaban regaladas. Bueno, un 76% dijo que era mentira y tan solo un 16% dijo que era verdad. Frente a esto, nos encontramos con un panorama complejo, porque vimos que el núcleo duro de apoyo al gobierno, que generalmente se ubicaba en el 40%, bueno, acá lo vemos en 13, 16, 20%, y este es un indicador quizás de que incluso en las propias filas que apoyan al gobierno de Javier Milei hay sentimientos encontrados con algunas políticas, con algunas posiciones, sobre todo con algunas declamaciones del presidente Milei, ¿no? Yo creo que lo que le pasó el domingo a la noche, la pérdida de interés de gran parte de la sociedad argentina en su discurso, tiene que ver con el hecho de que el presidente sostiene un tono de campaña electoral que todo el mundo ya lo conoce, todo el mundo ya lo sabe, que le pega a los que le pega siempre, dice las mismas palabras de siempre, en el tono de siempre. Entonces no hubo ninguna novedad, no hubo
nada novedoso en esa puesta de escena, ¿no? Con el agravante de que el gobierno esperaba, ¿no?, una respuesta diferente de parte de la sociedad argentina. Esperaban, por ejemplo, repetir el episodio de la Asamblea Legislativa de mayo, en cuando Milei tuvo un 50% de rating. Al ser él, y esto es interesante verlo, ¿no?, al ser un producto no surgido de la política tradicional, sino más bien de la televisión, sí, al ser un producto del panelismo, por decirlo de alguna manera, es llamativo que la misma televisión le haya mostrado una cara de bajo rating, ¿no? Digo, es todo un simbolismo muy importante. Teatralizaron el Congreso para mandarle un mensaje a la sociedad, y finalmente fue un mensaje que la sociedad le mandó al gobierno, ¿no? Claro, claro, evidentemente. ¿Y cómo se puede avisorar el futuro rápidamente, Gustavo, a partir de lo que estás midiendo? Porque en los cuadros también estás realizando una evolución de las posiciones de la gente. ¿Qué se puede esperar hacia Está las próximas perdiendo semanas? un punto y medio por mes de popularidad. Ese es el Podemos dato. configurar que si no hay un cambio en la economía inmediato, es decir, si no se produce una recuperación salarial o del poder adquisitivo de los argentinos, es altamente probable que el gobierno termine el año con más de 60 puntos de rechazo y con menos del 40% de aceptación pública. Esto configura también un riesgo para el gobierno, cuyo único soporte es la opinión pública, ¿no? Claro. El gobierno tiene un desafío electoral el año próximo, pero bueno, hay que decir que en la Argentina, cuando un gobierno está en crisis económica, lo más probable es que reciba un voto castigo. Independientemente de que enfrente no haya nada hoy del gobierno, bueno, yo diría que lo preocupante para el gobierno es la crisis económica. Si no la puede resolver sí. al momento electoral, en los meses que faltan, va a tener algún tipo de problema. Para las legislativas del año que viene, pensando en eso. Así es. Brevemente Faltan 2 octubres, ¿no? Es sí, mucho tiempo. Sí, sí, es mucho tiempo. Te quiero consultar, Gustavo, también brevemente, pero ¿qué significa esto en comparación con otros presidentes? Siempre tomamos el caso Néstor Kirchner, que asume con muy poquito porcentaje cuando se bajó Menem, pero después construye la legitimidad durante el mandato, y Cristina Fernández gana con un porcentaje que es histórico, pero por lo general los presidentes tienen buena imagen siempre cuando asumen y después se les va desgastando con la gestión. ¿Esto que le pasa a Milei es normal? No, si comparamos con los 4 presidentes anteriores, al 9º o al 8º mes de mandato, todos estuvieron entre 20 y 25 puntos por arriba de lo que hoy está Milei. Es decir, inteligentemente quizás el gobierno instaló la idea de que Milei estaba bien en imagen a pesar de las medidas económicas, pero si lo comparamos con los 4 presidentes anteriores, yo veo problemas. ¿Por qué? Porque ya no interesan o no importan estos 9 meses de mandato, sino lo que hay que observar, que esta pérdida de capital simbólico que tuvo el presidente y que está perdiendo de 1 punto a 1,5 puntos mensual, pueden impactar en los 3 años y 3 meses que le quedan aún de mandato. Gustavo, como siempre, ha sido un placer. Muchísimas gracias, Gustavo. Que tengas buenas noches. Al contrario, Adiós, buenas gracias. noches, muchas gracias.